Buenas noches. En vista de que existe la necesidad de poder explicar algunos puntos en específico del anteproyecto, como son la justificación y los antecedentes, recaemos en la obligación de poder especificar detenidamente cada uno de los elementos que integran todos estos puntos. Esto con el fin de que puedan tener una guía particular, coherente y precisa con cada uno de sus temas de investigación. En primer lugar, desde la justificación, responde necesariamente a una pregunta particular: ¿cuál es la importancia de mi investigación? Es decir, ¿para qué yo voy a desarrollar mi investigación? Ahora, si yo quiero responder esa pregunta, debo tener en cuenta este particular investigador, que es Hernández Sampieri, este et al, que es una partícula que significa y otros, significa pues que hay otros investigadores que están en torno como coautores a ese trabajo investigativo que está realizado desde el 2018. Se llama Metodología de la Investigación, son unos libros, están desde el 2006 hasta el 2020. Si no estoy mal, son 7 u 8 tomos. Bueno, ahora, este particular autor nos habla de 4 puntos específicos, 4 elementos. Son la relevancia metodológica de la investigación, la pertinencia teórica, el impacto social, y tiene otro puntico que ahora no recuerdo, pero realmente yo, desde todas las explicaciones que he venido desarrollando en materia de investigación educativa, lo preciso con estos 3 puntos. Ahora, desde la relevancia metodológica, es decir, ¿cuál es la importancia de mi investigación desde el punto de vista metodológico? Para yo poder concebir eso y darle respuesta, yo debo saber a dónde apunta mi proyecto de investigación. Cuando nosotros queremos saber hacia dónde apunta mi proyecto de investigación, yo debo reconocer 3 puntos específicos. El producto, que es lo que yo deseo alcanzar; la estrategia, que es con lo que yo deseo alcanzarlo, y esto recae en la población como tal. ¿Ok? La población. Ahora, ¿cuál es el producto? Generalmente está relacionado con el problema de investigación, aquello que yo deseo mejorar o mi grupo desea mejorar. ¿Cuál es la estrategia? Aquello con lo que yo pretendo lograr o llegar a ese producto. Esto es muy importante porque si no tenemos conocimiento, no tenemos en cuenta quién es el producto y quién es la estrategia, realmente vamos a estar desubicados en un océano de preguntas, de cuestionamientos, sin una respuesta concisa. Ahora, desde mi justificación, es decir, ¿cuál es la importancia de mi investigación?, va a tener en cuenta entonces la relevancia metodológica. Pero cuando hablamos de relevancia metodológica, vamos a considerar que si es metodología, debe estar considerando de alguna forma la estrategia. Pero si es la estrategia, ¿dónde está inherente la estrategia? Pues en la enseñanza. ¿Sí? Es decir, ¿cómo yo voy a concebir una estrategia, X o Y estrategia? Porque todo debe tener apellido. Si yo especifico que es una estrategia, yo debo señalar cuál es la estrategia, muchachos, porque si no se hace, generalmente el proceso investigativo va a estar muy amplio. Y acordémonos que todo proceso investigativo, y más la investigación educativa, sin ser redundantes, debe tener con nombre propio qué tipo de estrategia voy a utilizar, porque esto me permite a mí en particular señalarlo desde mis planeaciones, lo que yo voy a hacer o lo que yo pretendo aplicar. Entonces, para yo poder establecer una relevancia metodológica, yo me empiezo a responderme cuestionamientos sobre mi estrategia en particular. Es decir, ¿en qué medida el juego, en qué medida la inclusión parental, en qué medida
la gamificación, en qué medida, no sé, el arte, en qué medida las actividades rectoras, en qué medida X o Y estrategias, ustedes ya deberán especificar cuál es su estrategia, favorece el proceso investigativo. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia? Acuérdense que cuando nosotros utilizamos una estrategia es porque se está implementando un proceso pedagógico en el aula que generalmente pues no es coherente, ya sea con los estilos de aprendizaje de los estudiantes o ya sea con los niveles de complejidad. En fin, muchas veces se recurre al tradicionalismo o a estrategias totalmente conductistas. Entonces esta partecita responde a eso. Ustedes ya establecerán un párrafo o dos párrafos sobre la importancia de del proyecto de investigación respecto a la estrategia que ustedes van a tratar de dinamizar. Obviamente, si yo voy a hablar aquí que voy a utilizar el arte, si yo especifico que voy a usar el arte o cualquier otra estrategia, yo debo especificar el autor. Es decir, que yo tengo un párrafo donde especifique la estrategia a utilizar y el por qué a utilizarla, pero debe estar sujeto su importancia a X o Y autor. Recordemos que aunque tratemos de parafrasear ideas de otros autores, realmente no es una producción nuestra. Y si no es producción nuestra, debemos darle crédito a esos autores. Bueno, luego viene la pertinencia teórica. Esto es muy importante porque esto recae sobre el aprendizaje. ¿Ok? Recae sobre el aprendizaje. Estoy tratando de dar una explicación bastante general porque no concibo cuáles son los títulos de las investigaciones de cada uno de ustedes. No sé cuál es el producto, cuál es la estrategia. Y bueno, espero que esta explicación pueda serles de gran ayuda a todos. Desde el aprendizaje recae más que todo en el estudiante. Esto recae en el estudiante o los estudiantes. Es decir, en qué medida mi trabajo de investigación o nuestro trabajo de investigación incide en el desarrollo, ya sea desarrollo de algún tipo de competencia, estimulación de algún tipo de competencia, por ejemplo, los que tienen lectoescritura, mejoramiento de habilidades lectoescriturales, los que tienen, no sé, otro tema de investigación, ya sea competencias específicas, indagación, ya sea resolución de problemas, pensamiento crítico, en fin, bueno. Esto recae en qué medida los estudiantes se van a beneficiar. Ojo, lo de la enseñanza relaciona más que todo la pertinencia y la relevancia metodológica, pero desde la enseñanza. Es decir, esto aquí es el docente, pero no el docente titular, el docente investigador. Docente investigador en primer lugar, ¿ok? Y acá la parte de el aprendizaje. ¿Qué medida los estudiantes se van a beneficiar? Yo les puedo dar un ejemplo particular. Supongamos pues, aunque creo que no es el caso de ustedes porque generalmente la mayoría pues van a tener trabajos investigativos rurales. Yo estoy explicándole desde la lectoescritura. Por ejemplo, si un estudiante tiene mejorías en habilidades lectoescritoras o en comprensión lectora, pues la pertinencia teórica de este trabajo investigativo desde el aprendizaje se fundamenta en que se van a desarrollar, o el proyecto de investigación va a propiciar elementos favorables para desarrollar competencias o habilidades lectoescriturales. De alguna forma esto implica de que no solamente se mejore el desempeño en lenguaje, sino dada su dimensión transversal puede favorecer otras disciplinas como tal. ¿Ok? Luego viene el impacto social y esto es bastante importante porque ya encaja o encierra todo el proceso investigativo, o sea, la importancia de mi investigación y va desde lo particular hasta lo
general. ¿Ok? No quiero que se confundan acá porque en los antecedentes es al revés. Cuando nosotros construimos un antecedente va desde lo internacional hasta lo particular. Acá en la justificación va desde lo particular a lo general. El impacto social, es decir, cuál es la incidencia de mi proceso investigativo, cuál es mi impacto en las comunidades en las cuales pues yo pretendo desarrollar como tal mi proceso de investigación. Desde lo particular, entonces yo hablo desde las comunidades. Aquí especifiqué comunidades porque sus trabajos van a ser rurales, pero supongamos que es en el aula como tal, pues el impacto podría ser entonces desde lo metodológico. ¿Metodológico en qué sentido? De que no solamente el docente investigador, es decir, ustedes van a desarrollar estrategias metodológicas activas que puedan incidir en X o Y problema, sino que a su vez el docente titular o cualquiera de otros docentes ligados a la institución educativa pueden apropiarse de su proceso de investigación, de su proyecto de investigación, para poderlos aplicar en sus escenarios. ¿Ok? Cuando hablamos de esta parte de apropiación metodológica, bueno, teórico y metodológica, recaemos en lo general y es la construcción de antecedentes. Yo le he explicado a mis estudiantes que uno de los fines específicos de todo proceso de investigación es que mi trabajo o el trabajo de investigación se fundamente en un antecedente. Es decir, le va a servir de apoyo a futuros estudios, ya sea estudiantes normalistas del 2023, del 2024 o aquellos que cumplan con su actualización de los 5 años. Otra cosa, puede servirle a otros docentes, como lo habíamos dicho, desde la institución educativa, docentes de otras instituciones educativas y, ¿por qué no?, también docentes e investigadores a nivel regional, es decir, que ya estén en otros municipios de Sucre o en otros departamentos de Colombia y, ¿por qué no?, en un país, ya sea desde el ámbito internacional, puede ser España, puede ser desde los latinoamericanos como México, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, que son pues los países más concurridos en investigación educativa. Entonces, cada uno de estos elementos podrían especificarse en 3 párrafos, 4 o 5 párrafos bien fundamentados, párrafos entre 7 y 8 líneas. Y bueno, como les venía diciendo, hay que tener soporte teórico desde lo que ustedes pretenden desarrollarlo. Ahora, tratando acá de contextualizarlo con la mayoría de sus trabajos investigativos desde la ruralidad, debemos ubicar entonces cuál es el producto y cuál es la estrategia que van a utilizar. Si la mayoría de ustedes va a adecuar a las comunidades, imagino que las estrategias que van a usar pues deben tener algún tipo de dimensión inclusiva parental en algunos casos. No sé cuál otra estrategia de aprendizaje que involucra la participación comunitaria puede estar relacionada, pero ya eso lo van a ubicar ustedes como estrategia. Ahora, el producto podría estar relacionado, no sé, con algún proyecto productivo que ustedes tengan. Puede ser con el rescate o las prácticas tradicionales, CENUES, u otro relacionado. Puede ser una práctica ambiental escolar, por ejemplo. Y se me vienen poquitas ahora a la mente, pero realmente deben enfocar, en primer lugar, para poder construir todos estos 3 elementos, cuál es el producto y cuál es la estrategia. Si no lo sabemos, se nos va a hacer un poco difícil. Entonces, relevancia metodológica, ya saben en qué medida la estrategia se va a ajustar para poder llevar a cabo todo un proceso investigativo que va a favorecer X o Y producto. ¿Ok? Pertinencia teórica, en qué medida todo el andamiaje
investigativo va a responder a aspectos teóricos, aspectos metodológicos que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Si va a tener una dimensión comunitaria, pues no solamente van a ser los estudiantes, ya aquí serían también los padres de familia, los docentes o la comunidad educativa para encerrarlo. Y bueno, el impacto social, como les venía diciendo, ¿en qué medida tu trabajo de investigación puede generar una incidencia o puede favorecer como tal una proyección a largo plazo, a mediano plazo, desde el aspecto referencial? Es decir, en qué medida tu trabajo de investigación es un punto referente para futuros estudios. ¿Ok? Entonces, eso es importante.